Bienvenidos a todos y a todas de nuevo a la segunda sesión de las terceras jornadas de trabajo, recursos humanos y salud. Esta vez bajo el lema Estrategias para la gestión de personas. Y nada, comentaros rápidamente que el formato de las sesiones se desarrollará del mismo modo que en la sesión anterior, de manera que, en primer lugar, daremos paso al ponente de hoy, la conferencia del doctor Héctor Vargas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nada, a continuación haremos unos grupos de trabajo. Se trabajará de manera grupal 2 cuestiones que planteará Héctor. Y al finalizar dejaremos unos minutitos para resolver cualquier cuestión o pregunta que podáis tener y finalizaríamos la sesión de hoy. Vamos a dar paso al ponente de hoy, el doctor Héctor Vargas, que es profesor en la Facultad de Psicología en la Universidad de Talca, en Chile. Sus principales líneas de investigación se han centrado en accidentes laborales, el tema del que nos va a hablar hoy, bienestar laboral y calidad de vida. Hizo su tesis doctoral, además, sobre el concepto cotidiano de felicidad y happiness. Luego, si quiere que nos comente un poquito más sobre esto. Y en la conferencia de hoy nos va a hablar sobre problemas de sueño y accidentes laborales. Así que nada, bienvenido Héctor, muchísimas gracias por estar aquí y adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Inmaculada. En primer lugar, antes de la presentación quisiera agradecer, ¿no es cierto?, a Ángel Solanes la invitación tan amable que me hizo y a ti, Inmaculada, y al equipo que han sido muy amables en poder explicarme cómo funciona esto y las atenciones que he recibido. Muy amable. Vamos entonces a comenzar con la presentación. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Vamos a revisar principalmente un trabajo que fue publicado este año sobre los accidentes laborales y los problemas del sueño. Vamos a compartir alguna experiencia del trabajo, algunos antecedentes teóricos, los resultados y posteriormente, como indicaba Inmaculada, vamos a hacer unos trabajos grupales que van a tratar de aplicar a las realidades de cada uno de ustedes algunos de los antecedentes que hayamos visto de manera de aprovechar estas experiencias que podemos tener de diferentes países. Cuando fui invitado a esta conferencia, pensé qué trabajo puede ser interesante de compartir. Y este trabajo específicamente tiene muchos antecedentes que son compartidos entre la realidad española y la realidad chilena también. Me recuerdo autores como Llamazares, Camino, López, que los he citado en este trabajo, que son investigadores españoles, perdón, y que también han dado antecedentes que son similares a lo que ocurre. Sin más preámbulo, pasamos entonces a la presentación. Como les comentaba, vamos a revisar entonces los problemas del sueño y los accidentes laborales que incluyen tanto los del trabajo, que son aquellos que ocurren en el lugar de trabajo, y los del trayecto, que son aquellos que ocurren en el trayecto de los trabajadores desde su casa al lugar de trabajo o el retorno. Recuerdo que he leído, ustedes me parece allí en España le llaman in itinere a los accidentes de trayecto. Esto, la publicación está al final, por si alguien quiere revisarla más en detalle o quiere revisar algunos aspectos específicos que le interesen. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, en primer lugar, el resumen de la publicación, vamos a ver los antecedentes teóricos, los resultados, algunos pequeños anexos de la realidad chilena en relación con el género, que es la razón por la cual partimos con este tipo de investigaciones, y luego pasaremos a las preguntas para el taller, como indiqué antes. ¿Qué nos dice el resumen? El objetivo de este trabajo fue verificar las relaciones entre los problemas del sueño y los accidentes laborales en trabajadores de ambos sexos. Para ello utilizamos 2 bases de datos, la base de datos sobre la encuesta de calidad de vida en Chile y las estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social, que son las estadísticas laborales. ¿Cuál fue el resultado que nos dio? Nos dio que los trabajadores chilenos duermen menos que el resto de las personas del país y además que los chilenos en su conjunto duermen muy poco comparado con otros países. Vamos a ir al detalle después de esta información. Y que finalmente los problemas del sueño están más fuertemente relacionados con los accidentes del trayecto
que con los accidentes en el lugar del trabajo. O sea, el problema del sueño nos afecta principalmente, nos genera un mayor riesgo cuando vamos al trabajo o de vuelta, pero preferentemente cuando vamos, que es cuando ocurre la mayor cantidad de los accidentes de trayecto, que en el lugar de trabajo en sí. De hecho, la cantidad del sueño, la cantidad de horas que dormimos, puede explicar hasta un 24% de la varianza de los accidentes del trayecto. 1 de cada 4 podrían ser explicados entonces por los problemas del sueño. ¿Cuál es lo interesante de este trabajo? Es que consideramos todos los tipos de roles, no solo como conductor del vehículo, no cuando el trabajador conduce hacia su lugar de trabajo, sino también cuando es pasajero de transporte público o también cuando va de peatón, considerando todos los roles cuando se movilizan a su trabajo. Las conclusiones, entonces, que la cantidad del sueño tiene una relación más fuerte con los accidentes del trayecto, es un tema descuidado hasta ahora, principalmente el foco se pone en los accidentes en el lugar de trabajo y entonces futuros programas deberían centrarse en considerar esta importante relación que hay. Algo interesante de mencionar en este resumen también es que estas estadísticas, como sabemos nosotros en el área de recursos humanos, las estadísticas oficiales consideran solo con tiempo perdido, los accidentes con tiempo perdido, no los cuasi accidentes, sino que aquellos que generan tiempo perdido. Entonces, eso hace interesante los hallazgos. Vamos entonces a desarrollar los antecedentes teóricos, los antecedentes que nos van a permitir establecer una comparación entonces y poder tener más antecedentes para hacer nuestro trabajo aplicado. En primer lugar, debemos considerar que los accidentes laborales se dividen en dos tipos, los accidentes en el trabajo y los accidentes en el trayecto. En Chile, un 75% de los accidentes laborales ocurren en el lugar del trabajo y un 25% ocurren en el trayecto. 1 de cada 4 son accidentes de trayecto y 3 de 4 son accidentes en el lugar de trabajo, dentro de los accidentes laborales. Hay aquí importantes diferencias a tener en cuenta. En Chile, así como en Grecia, en Brasil, los accidentes del trayecto son considerados accidentes laborales y por lo tanto son cubiertos por el seguro. Sin embargo, en Dinamarca, Polonia y Estados Unidos, los accidentes del trayecto no son considerados accidentes laborales y por lo tanto no están cubiertos por las leyes sobre accidentes del trabajo. También es importante aclarar, y eso nos va a dar luces de por qué este tema es un tema que ha sido poco revisado, también es importante señalar que, aparte de estas implicancias legales de los seguros, también las estadísticas oficiales consideran en algunos casos los accidentes del trayecto como accidentes laborales y en otros no. De hecho, las estadísticas de la Unión Europea expresamente excluyen los accidentes del trayecto como parte de los accidentes laborales. En cambio, en Chile, aunque se consideran de manera diferenciada, pero están cubiertos también y se considera dentro de las estadísticas. En general, como les mencioné en la introducción, las tendencias de cifras de Chile son similares a las tendencias de España. Por una parte, podemos ver que los accidentes del trabajo tienden a disminuir en cuanto a las tasas, desde 4,9 el año 2012 por cada 100 trabajadores protegidos a 3,1 en el año 2018. Esta es una tendencia de que los accidentes del trabajo en el lugar de trabajo van tendiendo a disminuir. Hay mejor protección, ¿no es cierto?, mejores mecanismos de prevención. Sin embargo, los accidentes del trayecto tienden a mantenerse relativamente estables, ¿no es cierto?, a una tasa de 1 por cada 100 trabajadores del año 2012 a 1 en el 2018. O sea, ahí hay una relación más bien constante y no bajan los accidentes del trayecto. Un aspecto interesante también es que en los accidentes en el lugar de trabajo, en el caso de Chile, en un 68% están involucrados los hombres en el lugar de trabajo y en el caso de las mujeres el 32% restante. Pero en los accidentes del trayecto, allí las mujeres tienen un porcentaje mayor en cuanto a esos accidentes, un 52%. Al menos está mitad y mitad. Sin embargo, si consideramos
que la composición de la fuerza laboral en Chile es 60-40, 60% hombres, 40% mujeres, esa misma relación la podemos ver más o menos en los accidentes en el trabajo, en el lugar de trabajo. Pero en el accidente de trayecto, las mujeres están sobre representadas porque tienen un mayor porcentaje significativo, considerando el porcentaje de la población económicamente activa que son mujeres. Esto nos lleva también a considerar otro antecedente importante. Los accidentes del trabajo, perdón, tienen menos días de tiempo perdidos que los accidentes del trayecto. Esto quiere decir que los accidentes del trayecto son más severos y va aumentando además. Tanto los accidentes del trabajo como del trayecto van aumentando en días de pérdida, ¿no es cierto?, de tiempo perdido, pero además los accidentes del trayecto implican más días de tiempo perdido. Otro tema importante y que demuestra la severidad de los accidentes del trayecto es que los accidentes del trayecto constituyen el 41% de las muertes por los accidentes laborales en general. Si consideramos la primera cifra de aquí arriba, que les decía que los accidentes del trayecto son un 25%, perdón, pero generan el 41% de las muertes de accidentes laborales, nuevamente vemos que los accidentes del trayecto están sobre representados en las muertes, o sea, generan mayores consecuencias, no solo de muertes, también en discapacidad, como podemos ver aquí abajo, y por supuesto los costos económicos asociados. ¿Qué nos indica este primer antecedente? Que los accidentes laborales, en sus dos formas, los accidentes en el lugar de trabajo y los accidentes en el trayecto, tienen características, patrones y tendencias que les hace diferentes. Tienen algunas características, incluso hasta son tratados de manera diferente por la legislación y las estadísticas de los países. En general, se ha trabajado y se ha estudiado el accidente en el lugar de trabajo y los accidentes de trayecto más bien se abordan cuando el trabajador conduce un vehículo a su trabajo, pero no se ha considerado otro tipo de roles como el ir simplemente de pasajero o el ir caminando al trabajo. Es un tema que ha sido poco estudiado, no solo en Chile, Llamazares, Camino López de España, también indican que los accidentes del trayecto es un tema que ha tenido poca atención en general. De hecho, bueno, a propósito del género, antes que se me olvide, nosotros partimos esta investigación a propósito de esta temática, que fue un proyecto que nos ganamos para poder tratar de explicar por qué ocurre que las mujeres tengan una mayor representación en los accidentes del trayecto en vez de en el lugar de trabajo, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurre esta distorsión de la información donde las mujeres están sobre representadas en los accidentes del trayecto? Y de ahí derivamos esta línea de trabajo con el sueño. Y pasamos entonces al sueño. El sueño sabemos que es una necesidad fisiológica que permite nuestro funcionamiento, es indispensable para nuestro bienestar, pero también para la salud y, como vamos a ver, para la seguridad de las personas en general y de los trabajadores en particular. En general, cuando se estudia el sueño, se estudian dos dimensiones del sueño. Por una parte, la cantidad de sueño y por otra parte, la calidad del sueño. Cuando hablamos de la cantidad del sueño, nos referimos simplemente al tiempo en que las personas permanecen durmiendo. Y para ello, la Asociación Americana del Sueño y el Consenso Internacional ha llegado a concluir que 7 horas es el mínimo necesario para tener una adecuada calidad de vida, un adecuado bienestar y salud. 7 horas es el mínimo. Entre 7, 8 horas es lo recomendable. También dormir mucho está mal, pero al menos 7 horas es lo necesario. Y cuando hablamos de la calidad del sueño, hacemos alusión a variables tales como tener un sueño reparador, no necesitar medicinas para dormir, por ejemplo, no despertar en la noche, despertar entonces de manera descansada y no tener insomnio durante el día. Todas esas son las variables que hacen alusión a la calidad del sueño. Y la cantidad del sueño, el tiempo en que permanecemos durmiendo efectivamente.
Aquí hay algo muy interesante a considerar, que normalmente lo tenemos descuidado. Como podemos ver en la PPT, dormir menos de 7 horas incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes, hipertensión, depresión y en general todo tipo de causas de mortalidad. Eso en cuanto a la cantidad del sueño. Y las alteraciones de la calidad del sueño también afecta nuestras defensas inmunológicas, causa pobre rendimiento cognitivo. Antes de esta reunión justamente hablábamos con Ángel cómo afecta también el desempeño en los trabajadores. El hecho de los problemas del sueño afecta el desempeño. También hay, bueno, investigaciones sobre la salud, hay muchísimas de cómo afecta nuestra salud también. Puede perjudicar la salud mental, los problemas del sueño. Hay un problema aquí que, bueno, Van Dongen ha dicho y ha encontrado, junto con los colaboradores, que el problema de la mala calidad del sueño es que las personas se habitúan a esa mala calidad del sueño. Bueno, ya lo vamos a conversar en el contraste con España. Yo busqué un dato de todas formas en cuanto al tiempo de sueño en España y no es tan bajo como sí lo es en mi país, en Chile. Y aquí se observa frecuentemente cómo las personas generan diferentes estrategias a pesar de tener problemas de sueño, pero claro, nos habituamos simplemente. Oye, duermo mal, ¿no es cierto? Duermo pocas horas, bueno, yo soy así, y porque no sabemos las consecuencias que tiene, y tenemos este problema que a pesar de ser un factor de riesgo, nos habituamos a aquel, y bueno, seguimos funcionando sin ser conscientes de los efectos que tiene tanto para la salud, la seguridad y nuestro bienestar. Este no es un problema, bueno, solo de Chile, es un problema que se ve en las sociedades modernas, eh, a donde hay una excesiva somnolencia en el día. Eh, Comada, justamente el autor que ustedes pueden ver acá en la última parte de esta PPT, expone un antecedente muy interesante. Indica que en el año, para el año 60, hace 50, bueno, 60 años atrás ya, los japoneses dormían en promedio 8 horas y se iban a dormir a eso de las 11 de la noche en general y dormían en promedio 8 horas. Sin embargo, para el año 2010, de acuerdo con ese antecedente de Komada, los japoneses ya dormían 7 horas 14 minutos y habían entonces en un lapso de 50 años, disminuido en una hora el sueño promedio de la población. Perdón. Esto tiene que ver, hay muchos antecedentes que demuestran que el hecho que tengamos luz eléctrica, el hecho que hemos hecho la noche-día y seguimos funcionando, ¿no es cierto?, hace que nos desviemos a este patrón de poco cuidado y poca atención en relación con la importancia que tiene el sueño para nuestras vidas. De esta manera, el vínculo que hay con los accidentes, que podemos encontrar algunos de los antecedentes, que Komada encuentra y colaboradores que dormir menos de 6 horas constituye un riesgo para el conductor. Aquí es donde les comentaba que preferentemente se estudia el rol de conductor y a veces conductor-trabajador, pero es el conductor y el sueño. Y este dato es muy interesante. Welly y colaboradores en un metaanálisis encuentran que un 13% de las lesiones en el lugar de trabajo puede ser atribuido a los problemas del sueño. O sea, un 13% de los accidentes del trabajo en el lugar de trabajo están vinculados a la problemática del sueño. De esta manera, en nuestro trabajo nos planteamos, ok, sabemos entonces que hay relación con los accidentes, tanto del trabajo como del trayecto, probablemente por los antecedentes que hay proxy en cuanto a los conductores y al desplazarse en vehículo hacia el lugar de trabajo. Pero lo que nos interesa saber es, bueno, ¿con cuál de los dos subtipos de accidentes laborales se relacionan más los problemas del sueño? Porque eso no lo sabemos. Entonces, este trabajo se plantea esa pregunta.
¿Existe una relación igual? ¿El sueño afecta de igual manera a los accidentes que tengo en mi lugar de trabajo como a los accidentes que tengo en el trayecto a mi lugar de trabajo? Y esa es entonces la pregunta que nos mueve hacia nuestro trabajo, el cual se presenta aquí con los resultados. Como no teníamos información de las dos variables, el sueño por una parte y los accidentes por otro, tuvimos que entonces unir dos bases de datos. Una que es la base de datos de la ENCAVI, de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, y las estadísticas de la Seguridad Social. Entonces, integramos allí, teniendo como unidades de análisis las regiones del país. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos entonces que encontramos que los trabajadores chilenos duermen en promedio 7,14 horas. Eso es aproximadamente 7 horas con 8 minutos. Y tenía el dato por aquí para hacer la conversión, pero bueno, 7 horas con 8 minutos aproximadamente. Y aquellos que no son trabajadores chilenos duermen 7 horas con 20. O sea, en el fondo, la población chilena duerme aproximadamente en promedio 7 horas con 15 minutos. Si consideramos el contraste con aquellos países que mejor lo hacen, como Nueva Zelanda y los Países Bajos, que duermen sobre 8 horas, en este caso Chile duerme 1 hora menos en promedio que lo que hacen aquellos países con mejor rendimiento, como es Nueva Zelanda y los Países Bajos. En este caso, España, encontré que duermen en promedio 7 horas con 7,9, o sea, casi las 8 horas, de acuerdo con las estadísticas que saqué esta misma información. Luego ustedes me comentarán si lo perciben así o qué. Me interesaría mucho. Viví allí y me acuerdo que, bueno, sí, no, hay buena calidad de vida y en general si uno no va mucho de marcha, descansa bien. Viví en Madrid. Encontramos que los problemas del sueño están más fuertemente relacionados con los accidentes del trayecto que con los accidentes en el lugar de trabajo. Esto es, la cantidad del sueño puede explicar lo que les decía en la introducción, 1 de 4 accidentes del trayecto, y están mucho más vinculados con los accidentes del trayecto que con los accidentes en el lugar de trabajo. Lo importante e interesante de este trabajo es que consideramos todos los roles y el tiempo perdido. Eso es muy importante porque hay trabajos anteriores que han considerado, por ejemplo, datos con cuasi accidentes, con accidentes que han declarado pero que no han generado tiempo perdido, o se han encontrado en algunas industrias específicas, por ejemplo, en el sector público, en el sector salud, público, y también en la construcción, sí que se encuentran relaciones entre el sueño, la cantidad del sueño y los accidentes en el lugar de trabajo. Pero bueno, los datos en conjunto, combinados, tanto los hallazgos de este trabajo como los reportes previos, nos indicarían que en el fondo los problemas del sueño están fuertemente relacionados con los accidentes del trayecto, están también relacionados con los accidentes en el lugar de trabajo, pero de manera menos fuerte la relación, y se da en algunas industrias particulares, como las que mencionaba, la construcción, el sector público de salud, y cuando se han encontrado relaciones también hay relaciones más débiles. Entonces, nuestro hallazgo más relevante es que los problemas del sueño están mucho más fuertemente relacionados con los accidentes del trayecto. Ahora, hay aquí un tema una pieza que nos falta, pero que la podemos extraer de otros trabajos previos, que es cuál es la causalidad, ¿no es cierto? Porque aquí nosotros establecemos una relación, pero ¿cuál es la causalidad? Bueno, la gente que tiene accidentes de trayecto, en el fondo, ¿terminan durmiendo menos o es el problema del sueño, la falta de sueño, lo que está más relacionado con el accidente? Aunque nosotros no controlamos esa variable, sí que hay abundantes antecedentes previos que indican una robusta evidencia que sí que hay causalidad entre los problemas del sueño como un factor predisponente para los accidentes. Entonces,
aunque nosotros no controlamos esa variable, sí que los antecedentes previos nos indican que hay una relación fuerte en ese sentido de una causación del sueño hacia el accidente. Entonces, pasamos ahora ya, habiendo hecho estas precisiones metodológicas, a la posible explicación. Porque, ok, ya tenemos claro que hay una mayor relación entonces entre el accidente, entre el sueño y el accidente de trayecto en vez del lugar de trabajo, pero bueno, ¿por qué ocurre esto, no es cierto? ¿Cuáles serían las relaciones que se establecen allí? Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, sí que debemos considerar que hay varios factores que pueden intervenir. En primer lugar, hay un fenómeno que se llama como la inercia del sueño, que es un estado transicional de baja activación que ocurre cuando despertamos. Entonces, cuando despertamos, ¿no es cierto? Despertamos medio desorientados un poco, entre que despertamos, algunos se quedan un poquito ahí iterando un poco antes de despertar. Y este estado transicional, la inercia del sueño, puede durar de unos pocos segundos, minutos, hasta 4 horas puede llegar si uno no ha dormido lo suficiente. O sea, aquí hay una combinación importante. Si he dormido poco, entonces esta inercia del sueño, este estado transicional de baja activación, baja alerta en el fondo, puede durar hasta 4 horas. Esto es consistente si pensamos que la gran cantidad, un 70% de los accidentes del trayecto, recordemos que el accidente del trayecto ocurre de mi lugar de residencia al trabajo o de vuelta a mi hogar, pero el 70% de los accidentes de trayecto ocurren por la mañana. De hecho, en España está definido que es a las 9 de la mañana exactamente cuando ocurre la mayor cantidad de accidentes del trayecto, por ejemplo, y principalmente en mujeres. Me acuerdo muy bien de ese dato porque está el horario. Quizás tiene que ver con el horario en que, recordemos que preferentemente afecta a las trabajadoras cuando pasan a dejar quizás a los niños al colegio, cuando está toda la presión por llegar al trabajo, pero hacer muchas cosas antes. Bueno, pero para no irme de la idea de por qué la explicación, entonces, la inercia del sueño en primer lugar es consistente con que la mayoría de los accidentes del trayecto ocurren en la mañana. Y por otra parte, recordemos que la tarea de desplazamiento requiere mucha atención, ya sea si vamos conduciendo o si vamos, por ejemplo, en el autobús, debemos tener cuidado cuando frena bruscamente, o si vamos caminando en la calle, debemos poner muchísima atención. Entonces, es en esa tarea, cuando debemos poner mucha atención, tenemos una baja activación producto de la inercia del sueño, entonces nos volvemos más vulnerables. Ese es un antecedente. Otro antecedente son las condiciones laborales en sí. Se ha encontrado que el conflicto trabajo y familia influye en los accidentes del trayecto, puesto que generan una presión derivado de condiciones laborales en el trabajador. Las presiones por cumplir los plazos también. El hecho de ir pensando, bueno, tengo que cumplir este plazo en mi trabajo, voy conectándome con mi trabajo, hace que me desconcentre, ¿no es cierto?, en mi trayecto, mientras voy en mi desplazamiento hacia el trabajo. Aquí adelanto algo de las preguntas que voy a hacer, pero obviamente aquellos trabajos que implican sistemas de turno también están más relacionados con los accidentes de trayecto, un factor que es de mayor vulnerabilidad, pone a los trabajadores que se desempeñan en ese tipo de condición. También la supervisión inadecuada se ha encontrado como una condición laboral vinculada con el accidente del trayecto. Pensemos cuando hay premios también o castigos por llegar a la hora. En los trabajos que hemos revisado, se da mucho accidente de trayecto cuando las personas tienen que llegar a buses de acercamiento. Esos buses de acercamiento que te desplazan hacia tu lugar de trabajo y que sale a una hora exacta. Entonces, parece que allí hay una presión importante por cumplir con el horario de llegada, sobre todo cuando hay premio o castigo, como decía. Luego, un tercer factor que debemos considerar
son las condiciones del tránsito, el estado de las calles, la violencia en las calles, los comportamientos imprudentes de otros, de ciclistas, de otros peatones, conductores. Acá tenemos mucho problema con el tema de los ciclistas porque no tenemos ciclovías. Estamos a una diferencia considerable de lo que sería Holanda, por ejemplo, donde acá, bueno, tenemos ciclovías que son muy precarias o a veces se comparte la misma vía entre los conductores de vehículos y los de bicicleta. Hay mucha patineta también, de estas patinetas eléctricas que al menos de manera casuística se ve que están involucrados también en muchos accidentes de trayecto. Bueno, estas tres condiciones, la inercia del sueño por la mañana, las condiciones de presión laboral cuando voy a mi trabajo, más las condiciones del tránsito, de las condiciones de desplazamiento en sí, generan una condición donde debemos tener muchísima alerta en la mañana para llegar a nuestro lugar de trabajo. Sin embargo, a veces nos relajamos y nos vamos dormitando en el tren, en el bus, o vamos medio descuidados caminando en la mañana por estos factores que ya hemos comentado. Sin embargo, esa tarea es la que requiere mayor atención. Porque cuando llegamos a nuestros lugares de trabajo, tenemos una mayor certeza, un mayor control de lo que pasa, nos resulta más familiar el lugar de trabajo, porque llegamos a un lugar de trabajo donde supervisamos máquinas que realizan trabajo más bien autónomo o hacemos trabajos sobre los que ya estamos bastante habituados y estamos familiarizados con ellos. Sabemos dónde están las cosas, es un ambiente de mayor certeza. Entonces, la baja activación, las presiones que podamos tener van a ser un factor de menor riesgo porque es un ambiente mucho más controlable y cierto el lugar de trabajo. Por eso es que nos afecta preferentemente en el trayecto que en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo podemos estar supervisando maquinaria y aunque estemos menos alerta, bueno, es menos probable que ocurra algo que nos ponga en condiciones de riesgo. Hay otro antecedente también muy importante que lo indicó Welly en su trabajo, que las personas podemos establecer estrategias de afrontamiento también cuando sabemos que estamos quizás afectados por la falta del sueño o por una mala calidad del sueño. En términos concretos, y esto lo hacemos todo el mundo, no hay ninguna novedad, ¿no es cierto? Si estamos en nuestro lugar de trabajo o en el lugar de estudio, si estamos un poquito flojos porque no dormimos lo suficiente o tuvimos algún problema para dormir, bueno, nos tomamos un café, alguna bebida energética y con eso entonces podemos hacer estrategias de afrontamiento. Más de alguna persona va y a lo mejor cierra un poquito los ojos en el baño y descansa, o bueno, cualquier tipo de estrategias de afrontamiento al problema del sueño en el lugar de trabajo. Pero esas estrategias de afrontamiento se ven disminuidas o restringidas cuando estamos realizando la labor de commuting, de desplazamiento hacia el trabajo, porque no tenemos estrategias de afrontamiento. Vamos simplemente desarrollando esa actividad y no hay tanto control y no es tan predecible. Entonces, ¿cuál es la conclusión de nuestro trabajo? Que la cantidad del sueño tiene una relación más fuerte con los accidentes del trayecto, que es algo que se ha visto poco, ya lo comentaba, es un tema que ha sido descuidado, a pesar de el gran costo que generan los accidentes del trayecto, el costo en vida, lamentablemente, en discapacidad permanente de las personas afectadas por los accidentes de trayecto, el costo económico también que implica. Entonces, se ha descuidado y deberíamos poner un poco más atención en la higiene del sueño y centrarnos en los desplazamientos. Sabemos que tienen múltiples implicancias el problema del sueño, pero en este caso, en relación con la seguridad de los trabajadores, es relevante. También, ya les comentaba, en cuanto al desempeño, en cuanto a la salud también, pero este trabajo específicamente hemos visto los accidentes laborales.
Ahora, como complemento, les indicaba, y ya para ir cerrando la presentación, son las y 40, me dijeron que hasta las y 45 aproximadamente, entonces vamos a terminar con 2 anexos. El primero, que es un trabajo que está en desarrollo, me gustaría también saber cuál es la opinión de ustedes, porque esto he visto que los antecedentes son mezclados, depende de cada país. En Chile, como pueden ver acá, las mujeres tienen peor indicador del sueño en todas las dimensiones, tanto en la cantidad del sueño como en la calidad del sueño que los hombres. Las cifras van al revés, entonces un mayor valor aquí es peor el dato, en este caso, excepto el último. El último y el primero van en orden creciente y los del medio van en orden decreciente. Entonces, como podemos ver, en Chile específicamente, las trabajadoras tienen peor cantidad y calidad del sueño que los trabajadores. Y esto se da de manera consistente en todas las dimensiones. Esto es interesante, como les digo, porque hay países donde es al revés. Son los trabajadores los que están en peores condiciones. Entonces, aquí hay como antecedentes mixtos. Este es un trabajo que está en desarrollo, no tengo más antecedentes, pero al menos el antecedente sí que tenemos que las trabajadoras chilenas, trabajadoras, lo llevan peor en cuanto al sueño. Y curiosamente tienen más problemas de los accidentes de trayecto, un antecedente. También la doble presencia es muy importante para explicar por qué las mujeres tienen más accidentes de trayecto que los hombres. Y por otra parte, aquí si vemos en las regiones del país, ustedes también allá tienen las comunidades autónomas y las regiones, también aquí podemos ver que hay regiones donde hay diferencias significativas. Acá tenemos la Valparaíso, que es una gran región donde concentra la mayor cantidad de habitantes junto con la región metropolitana, son las que tienen mayor cantidad de habitantes, por ejemplo, y coincide en que son las que peor lo hacen en cuanto a la cantidad del sueño. Recordemos, estimados que están al otro lado, no los veo, pero espero verlos luego, quizás, recordemos que el mínimo de horas de sueño para tener una vida, un bienestar adecuado y una salud adecuada son 7 horas. Como vemos aquí, hay regiones de Chile que duermen menos de las 7 horas, o sea, y en Chile en general, las horas promedio de sueño son 7 horas con 25, ¿recuerdan? Eso es 7 horas con 15 aproximadamente, o sea, un poquito más de lo mínimo, pero si pensamos que hay una distribución normal de la información, eso quiere decir que un gran porcentaje de las personas están sobre la media del 7 con 14 minutos y quiere decir que hay mucha gente que duerme menos de las 7 horas mínimas necesarias para tener una adecuada salud. De hecho, aquí vemos que estas regiones, el promedio incluso cae más bajo que ese valor, que es el mínimo necesario para la salud. Hay otras regiones, sí, que lo hacen mejor, y aquí tenemos Antofagasta, el norte, con 7,90. Este es el valor que les digo que recuerdo haber visto de España, 7,90, casi 8 horas, pero hay regiones de Chile que están en una condición de riesgo permanente, en el fondo, probablemente también aquí las jornadas laborales son de 45 horas a la semana, también es algo que tenemos que considerar. Hay algún antecedente que indica que tener jornadas laborales sobre 40 horas ya es un factor de riesgo y aquí legalmente tenemos 45 horas. Entonces podemos, por una simple regla de 3, pensar que también aquí hay un factor de riesgo estructural producto de las propias condiciones laborales. En la región del Biobío vemos que aquí hay diferencias a nivel de la región entre hombres y mujeres de manera significativa, pero ese es un dato menor. Lo importante es ver cómo hay regiones que lo hacen mejor y otras peor también. Perfecto. Entonces, estimados y estimadas, para finalizar, después de esto, hay un taller, pero no sé si hay algunas preguntas antes. Sí, yo tengo varias dudas. Hemos hablado muchas veces, ¿no?, de ciudades sobre activadas, ¿no?, que ciudades que nunca duermen. Y me gustaría saber si nos estamos dirigiendo hacia dormir cada vez menos o, en cambio, podemos ver países, ¿no?, como has dicho, Nueva Zelanda o los Países Bajos, que durmiendo más,
también son muy productivos. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo exactamente? Bueno, quizás tu pregunta allí tiene varios matices, no es una pregunta, porque por una parte está en relación a la calidad de vida del país y otro sería el tema de la productividad. Te puedo responder por mi propia experiencia, la propia experiencia en nuestro país. En nuestro país tenemos 45 horas y es sabido que nuestra productividad no es tan alta. De hecho, los indicadores de productividad de Chile son bajos, se comenta que tenemos margen de mejora. Quizás es 3/4 partes de lo mismo. Si tenemos que permanecer tanto tiempo en el lugar de trabajo, obviamente que no tenemos tiempo para poder ir al médico con nuestros hijos y tenemos que arrancarnos durante la jornada laboral o nuestra jornada laboral finalmente no resulta tan productiva, porque como permanecemos tanto tiempo en el lugar de trabajo, bueno, pues llamamos para pedir la hora al médico del niño desde el lugar de trabajo, o hacemos cosas que son en tiempo personal, pero dado que tenemos que permanecer en el trabajo, lo hacemos en ese lugar. De hecho, Silvia, recuerdo, yo estuve 7 años y medio en Madrid y recuerdo muy bien que, que algo que me llamaba la atención es cómo se focalizaban allí, que cuando era de marcha era la marcha, pero cuando era el curro era el curro. Me llamó la atención. Yo trabajé haciendo unas prácticas en Telefónica y también trabajé en el Hotel Palace en Madrid. Allí estuve trabajando los fines de semana de botones y aparcacoches un tiempo y veía ese contraste. Quizás acá le llamamos nosotros sacar la vuelta, pero ojo, que no estoy tirando piedras al propio tejado. No estoy diciendo que sea una condición estructural del chileno. Estoy diciendo que obviamente que si tenemos que permanecer tanto tiempo en el lugar de trabajo, obviamente la gente va a tener que hacer las cosas personales en ese tiempo. Entonces es como una visión poco sensata. En Holanda, donde hice el postdoctorado y estuve 2 años y medio aproximadamente, allí recuerdo que son 36 horas no sé si esto ha cambiado, pero 36 horas la jornada. Entonces, normalmente allí la gente trabaja 4 días a la semana y dispone de un día libre. Era uso y costumbre allí habitual. En la universidad se hacía. Y además las personas cenan más pronto, tienen otras pautas, no cenan tan tarde como lo hacemos aquí. Entonces, creo que la experiencia comparada nos sirve mucho para ver hacia dónde nos vamos dirigiendo con esta presión del día a día, pero también hay variables personales, porque un tema es el tema laboral, pero otro son las características propias del país. Chile, por ejemplo, es un país que las estadísticas indican que las personas consumen mucho redes sociales. Acá la gente pasa en las redes sociales todo el día, entonces eso hace que además se extienda, ahí hay tendencias culturales, que la gente se extiende hasta muy tarde en la noche con el tema de quedarse mirando las redes sociales y eso. Entonces, yo diría que tu pregunta tiene múltiples aristas, desde una parte las variables estructurales que podemos ver, quizás la cantidad de horas que se trabaja, pero también hay características culturales. Acá, por ejemplo, el horario prime es a las 10:30 de la noche, o sea, aquí las noticias de la tarde-noche parten a las 9 y terminan a las 10:30. Y a partir de las 10:30 empieza el horario prime, entonces es cuando la gente ve la televisión, o sea, tenemos pautas poco higiénicas en ese sentido y las condiciones laborales tampoco ayudan por las jornadas extensas. No sé si con eso aporto un poco a la reflexión, porque no sé si tengo una respuesta específica, Silvia. Sí, imagino que es muy difícil, ¿no?, extrapolar datos de un país a otro, porque al final, pues... Tenía también otra duda que me ha parecido muy curioso, ¿no? Porque aquí en España también lo vemos, que las mujeres tienden a tener menos calidad de sueño y también menos cantidad. Y no sé si se debe un poco, ¿no?, a la conciliación familiar y laboral, lo cual lleva también a accidentes de trayecto, ¿no? No sé si está relacionado o... Mira, este último trabajo que les dejé anunciado está en proceso, pero sí te puedo dar como un valor proxy, efectivamente, que es el tema de la conciliación trabajo-familia.
todo esto parte a propósito del proyecto que les decía, que para tratar de explicar por qué ocurre esto, que las mujeres tienen mayor tasa de accidentes del trayecto. Y lo que nos aparece en la parte cualitativa del trabajo, sobre todo, hay dos antecedentes. Hay diferencia entre Santiago, que es la capital, que tiene casi la mitad de la población, y Talca, que es una ciudad más pequeña, que concentra como el 3% de la población del país. Hay diferencias, contrastamos Talca y Santiago. Algo general que ocurre en los datos cualitativos que nos aparece, bueno, en el dato cuantitativo también. Las mujeres, un primer dato, las mujeres tienen mayores tasas de accidentes de trayecto, pero no en todas las edades. En las edades entre 21 y 29 años, en ese rango, hombres y mujeres mantienen la misma tasa de accidentes esperable, un 60% de los hombres y un 40% de las mujeres por la composición de la fuerza laboral. Cuando cambia, y entonces allí es donde tira la muestra total hacia una mayor prevalencia de mujeres, es que a partir de los 30, 35, si mal no recuerdo, allí es donde se concentra, si a partir de los 30, 35, donde se empiezan las mujeres a tener mucho mayor accidente, y eso hace que las mujeres en general tengan mayor accidente de trayecto. O sea, ¿con esto qué te quiero decir? Que no son todas las mujeres de todas las edades las que tienen una mayor proporción de accidentes que los hombres, de accidentes del trayecto, sino las mujeres sobre 30, 35 años. Y podríamos inferir, eso desde el punto de vista estadístico, luego te digo lo cualitativo, podríamos inferir que justamente una mujer a los 30, 35 años probablemente recién comienza a ser madre, está teniendo hijos, ¿no es cierto? Y ese sea un factor importante porque no es en todos los rangos etarios. Eso desde el punto de vista de lo cuantitativo. Desde lo cualitativo, efectivamente las mujeres nos indican que muchas de ellas por la conciliación trabajo y familia tienen mayor peso en eso, en sus vidas. Ellas cargan con ese peso de la familia y entonces tienen que pasar a dejar a sus hijos antes del colegio, tienen que hacer muchas cosas, van además con un bolsito para el niño, van con el niño en el otro brazo, además tienen que afirmarse en la micro, en el metro, las calles no son muy buenas acá. Entonces, ese factor es muy relevante. Además, bueno, lo otro que nos comentaban y que salió en Talca, pero no en Santiago, es que también hay una cuestión de machismo, y es que un hombre que tiene un accidente de trayecto no lo denuncia, porque si denuncia un accidente de trayecto es como sentirse débil. Entonces, en general, bueno, lo que apareció en Talca, una pequeña ciudad comparado con Santiago, es que también el hombre se inhibiría de cierta manera en denunciar un accidente, claro. Y por eso las mujeres quedan más representadas, porque habría también, pero solo en la ciudad pequeña, como te digo, una cuestión de machismo, no que afecte a las mujeres, sino a los hombres. Y eso supongo que afectará también a las estadísticas. Claro. Porque si no se denuncia, no se cuenta, claro. Vale. Ahí está, vale, claro. Algo que nos sorprendió cuando aparecieron los datos cualitativos también. Gracias a ti, Silvia. Gracias. No sé si alguien más. Si no hay más dudas, pasamos a la segunda etapa. Bien, entonces la dinámica va a ser la siguiente. Yo les voy a mostrar en la lámina las dos preguntas y entonces a Inmaculada le pediría que hicieran una captura de pantalla o le sacaran una foto a las preguntas, porque luego van a ser entonces agrupados para desarrollar las preguntas en grupos más pequeños. Yo voy a pasar por los grupos y entonces luego haremos un plenario para cerrar. Entonces voy a mostrarles las preguntas. Entonces la primera pregunta es, considerando su propia experiencia, la de su familia y amigos, ¿es un problema la cantidad y calidad del sueño en la población de su país o de su región y en los trabajadores en particular? ¿Considera que hay áreas o sectores laborales más sensibles a los problemas del sueño de los trabajadores? Y la segunda pregunta es, ¿qué programas puede desarrollar o llevar a cabo una organización en la que trabaje o simule que va a trabajar en alguna, para hacer frente a los problemas del sueño que afectan a la calidad de vida y a la seguridad de los trabajadores? Responda, tal como indicaba, teniendo en cuenta su situación laboral y profesional actual o futura.
Esas son las dos preguntas que les pediría, por favor, que contesten en grupos. Pasaré por los grupos si hay alguna duda, alguna sugerencia, alguna observación, y luego vamos a cerrar con un plenario. Van a tener 30 minutos aproximadamente a partir de la creación de los grupos. En general pasa rápido el tiempo, entonces les pediría que se focalizaran, y luego hacemos el plenario a eso de las y media para cerrar nuestra jornada. ¿Ya se han cerrado todas las salas? ¿Se están incorporando? Bien, creo que ya estamos todos. Ok, entonces lo primero que me gustaría comentarles es que pasé por las salas y quiero agradecerles y valorar el interés y la participación por este tema, que, claro, a mí me interesa muchísimo, trabajo sobre esto, pero veo que también a algunos les hizo mucho sentido y estaban ahí comentando con mucho ánimo. Así es que les agradezco el interés y bueno, ahora me gustaría mucho escuchar qué reflexiones les mueven estas dos preguntas y sobre todo el tema del contraste, esto de que efectivamente ustedes perciben que 7 horas con 9 es lo que duermen en España, o sea, no habría un problema tan grave como lo que sí que les mostré que ocurre en Chile. Se ofrece la palabra, son 4 grupos. ¿Algún representante de alguno? ¿Perdón? Sí. ¿Empezamos por el grupo 1? En orden, vale, como quieras. Vale, Cristina nos escribe a través del chat. A la pregunta 1 responde sí, sobre todo en la productividad. Existen áreas de trabajo más sensibles a los problemas de sueño, quizá en aquellos donde haya menos activación en las funciones laborales. Eso respecto a la pregunta 1. Y en cuanto a la 2, hacer test para ver si los trabajadores son personas matutinas o vespertinas y que ajusten el horario lo máximo posible a estos resultados. O también se podrían hacer horarios flexibles, dejando una franja horaria de entrada y salida, entrar de 8 a 9 y o salir de 6 a 7. Así pueden adaptarse al que mejor les venga. Claro, y se quita presión. En otro grupo también lo habían comentado. Y bueno, veamos qué dicen los otros grupos antes de hacer algunas observaciones. Pasemos. Grupo 2. Respecto a la primera pregunta, pues era una opinión unánime y que todos decíamos que sí. Sobre todo se ha visto el problema ahora a raíz de la pandemia y comentábamos que dependía del trabajo. No un trabajo, o sea, no todos los trabajos están exentos de no tener problemas de sueño, pero que si veíamos una influencia, pues dependiendo del trabajo, si estaba más expuesto a pantallas, si el trabajo estaba en horarios de noche, por ejemplo, pues el ocio de noche o personas que trabajen recogiendo basura por las noches, arreglando carreteras, etcétera. Que eso iba a afectar pues a los ritmos biológicos de la persona. Y respecto a la segunda pregunta, ¿qué podían hacer las empresas para mejorar pues esta problemática? Pues lo que ha comentado el primer grupo, flexibilidad en los horarios, a la hora de la entrada, a la hora de la salida. Yo había preguntado que a lo mejor el teletrabajo podría también ser una medida para evitar esos accidentes por traslado, pero que también, pues, como también se ha comentado en la ponencia, que pueden afectar a los ritmos esos biológicos, pues que al final las personas no están desconectando de esa actividad laboral, porque al final, pues si tienes acceso a los documentos y a las plataformas, pues puedes también en casa continuar con el trabajo y al final, pues te puedes sobresaturar. Y eso es todo. Muy bien. ¿Un portavoz del grupo 3? Sí, hola. En primer lugar, ¿no? Nosotros hemos comentado que últimamente lo que se está más viendo es un aumento de la medicación, sobre todo ansiolíticos e hipnóticos, para poder dormir. Esto lo asociamos a que cada vez se espera más productividad, ¿no? Más proyectos a hacer, más carga laboral y por lo tanto no es que solamente se duerma peor y menos, sino que también tenemos ansiedad, depresión y otras enfermedades mentales y cardiovasculares y demás. Sí que hemos considerado que
las largas jornadas no se suelen ver sobre todo en el sector servicios, como puede ser la hostelería, empresarios, directivos, la banca, abogados, médicos, que se ha visto médicos y otro personal sanitario durante la pandemia se ha visto muchísimo, que han tenido no solamente horarios de 12 horas, sino algunas veces de 24 y, bueno, esto es ilegal, pero se ha hecho. Por la segunda pregunta, hemos dicho que sería aconsejable no informar a los trabajadores de lo que es la higiene del sueño. Después, cumplir los contratos, porque sí que es verdad que cada vez se ve más pues, prevención de riesgos laborales o recursos humanos, ¿no? Que son los que tienen que cuidar un poco el capital humano de las empresas, pero parece ser que estas mismas personas en papel sí que se ve todo muy bien, pero quizás a la hora de la verdad, al menos aquí en España, no se está cumpliendo. Ellos mismos no lo están cumpliendo. Y sí que hemos dicho que, por ejemplo, unos horarios estables, la rotación sí que es algo perjudicial, pero a veces no queda otra. Analizar muy bien lo que son las cargas laborales, porque hay muchas empresas que son muy grandes, con muchos recursos, que podrían contratar a más personal, como puede ser personal dedicado a unos proyectos, ¿no? Y ya está. En vez de, por ejemplo, dejar a un trabajador, pues eso, como te decía antes, pues igual se va a dormir a las 2 de la madrugada y se despierta a las 6. Que al final esto tú lo puedes llevar en una semana o 2 semanas, pero quizás dentro de 30 años, cuando tú ya no seas imprescindible y ya no puedas llevar ese nivel, pues te vayan a echar, porque al final todos somos imprescindibles para una empresa. Y ya está, creo que me ha alargado mucho. Y eso, respetar los derechos, porque sí que es verdad que cada vez tenemos más, pero cumplimos menos los derechos. En papel todo es muy bonito, pero a la hora de hacerlo, pues no se hace. Al menos aquí en España. No sé si en Chile igual, pues sí que se cumple más, ¿no? Todo lo que son los derechos de los trabajadores. Gracias. A ti. Gracias, Silvia. Pasamos al portavoz del grupo 4. Pues nada, a lo mejor tuvieron algún problema. Bueno, entonces si quieres pasar directamente a comentar lo que han... Bueno, parece muy interesante lo que, justamente las reflexiones que lograban los grupos. Efectivamente, el teletrabajo se nos ha presentado como un gran desafío. Se veía como una oportunidad, pero se ha visto que es un gran desafío por las implicancias no consideradas de esta idea, y que tiene que ver principalmente con que el trabajo se nos mete en nuestras casas, lo que está pasando ahora mismo. Y entonces los roles se combinan y mientras estamos dando la clase tenemos que estar cocinando también y cuidándonos de otros temas. Y eso ha llevado también a un aumento, a propósito de lo que decía Silvia, acá igual los medicamentos han desaparecido de las farmacias, que ya hay mucho para poder dormir. Y los antecedentes que tengo con mis alumnos tesistas es que a propósito de la pandemia, si ya teníamos indicadores malos de salud, de higiene del sueño, es que se ha ido, pero a peor, con esto de los confinamientos y la pandemia. El primer grupo, quizás le faltó lo que comentó el resto, que el tema del sistema de turnos afecta considerablemente al problema de la higiene del sueño, y por eso un mecanismo, quizás en los casos en que se pueda, es la flexibilidad. En eso coincidimos. Pero hay algo que quizás no han comentado y que lo planteo como reflexión. A propósito de estos antecedentes que les indicaba yo de que nos acostumbramos a los problemas del sueño, ¿no pasará por una etapa también de sensibilización sobre este problema? Quiero decir, ¿somos realmente conscientes de los problemas del sueño o en el día a día la verdad es que esto nos parece anecdótico y se nos pasa, pero no somos tan conscientes del problema? Porque primero, al menos acá, al menos en Chile, este trabajo generó mucho interés en los medios porque no somos conscientes de lo mal que dormimos y de lo poco que dormimos, y generó mucho interés y mucho debate a propósito de esto. Entonces, quizás en el caso de ustedes, por eso les decía por las cifras, no les
no les da tanto, porque nos parece que no es tanto allá tan fuerte el tema. Pero la sensibilización, una primera parte. Y por otro lado también, aparte de las medidas que indicaban, que era el estudio de las cargas laborales, que me parece interesante, los programas de higiene del sueño, la sensibilización que iría también allí, hay algunas empresas, curiosamente, que dan premios, compañías de seguro, dan premios a sus trabajadores que duermen mejor. Hay unas aplicaciones ahora, uno las puede tener, yo me la descargué y la aplicación te dice cómo fue tu calidad del sueño. Yo no sé cómo lo hacen, pero no sé si escuchará los ronquidos o qué, pero a lo que te da el reporte y te dice cómo fue tu calidad del sueño. Entonces, te permite también a ti ir regulando y te das cuenta entonces, bueno, tendré que irme un poquito más pronto a la cama, bueno, ¿qué estaré haciendo, no es cierto? Te sirve como retroalimentación. Sobre la base de esto que les decía, de la sensibilización, porque no somos conscientes, ese es el gran problema de esto, que no somos muy conscientes de los efectos que tiene. Con eso cierro entonces la presentación agradeciendo el interés, la participación. La PPT se las puedo hacer llegar, pueden allí descargar el link al paper si a alguien le interesa desarrollarlo más. Y nada, agradecer la atención y el interés. Espero que haya cumplido las expectativas. Muchas gracias. Con los datos que han mostrado en el paper de 2018, la comparativa con 2012, etcétera, ¿hay alguna comparativa reciente que se haya hecho con los datos post-COVID? Sobre el sueño, dices tú. Sí. Sí que ha habido mucho, hay mucha evidencia en la literatura. Acá solo los trabajos con los tesistas, nada publicado, pero sí que ha habido muchísima publicación a propósito del sueño y cómo ha generado efectos en todo el mundo el confinamiento y los problemas derivados del confinamiento sobre la salud de la gente y el sueño. Ha empeorado. No es una sensación nuestra que haya empeorado, sino que efectivamente es Sí, real. sí, de hecho, el consumo de los medicamentos que consideraba la colega, acá también en la farmacia, que ya aquí está lleno de farmacias, así como ustedes tienen bares en todas las esquinas, acá tenemos farmacias en todas las esquinas. Y hubo un momento en que desaparecieron todos los ansiolíticos y medicinas para poder dormir, porque claro, el confinamiento nos ha hecho muy mal. Ahí hay una externalidad negativa del confinamiento que es importante. Eso se ha sabido. Los problemas de las relaciones interpersonales, además, la violencia dentro de los hogares. La verdad es que nos ha afectado en todas partes para la salud mental y para nuestro bienestar. Es que ya no nos soportamos. Antes, por último, uno tenía algún problema en casa y salía a dar una vuelta, pero es que no podía salir a dar una vuelta, tenías que seguir en casa. Y además la tensión, y agrégale a eso lo que comentábamos antes, pero no me quiero desviar mucho, agrégale eso en nuestro país, en Chile, el estallido social, que fue más o menos unos meses antes de la pandemia. Entonces, aquí la cosa ha estado muy revuelta, pero la pandemia en sí ha tenido efectos muy considerables en la salud mental de la gente. De acuerdo, Héctor. Pues nada, nada más que agradecerte que hayas estado esta tarde con nosotros. Me ha parecido una conferencia interesantísima. Seguramente le pediré el enlace para ver el paper. Y agradecer también a todos los asistentes que nos han acompañado esta tarde y que les emplazo para vernos la próxima semana, el día 16, con la ponente que tendremos, a Yurian Mujica. Muchas gracias a todos y a todas. Que paséis buena tarde y hasta la semana que viene.